Bienvenidos a Pan de Vida, tiempo de oír palabra de Dios. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios, tener esa oportunidad de leerla, de estudiarla y de oírla, porque es la forma como Dios tiene para transformar nuestras vidas, siempre y cuando dispongamos nuestro corazón y quitemos toda dureza de nuestra cerviz, dice, toda dureza de corazón que nos impida comprender, oír y dejar que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Entonces, bienvenidos a este tiempo y que sea la palabra de Dios hablando a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en el libro de la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 9. Y dice así la palabra. Y Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hombres. Aquí Pablo les está recordando a los corintios cómo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cómo el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y cómo apareció luego a los apóstoles y finalmente apareció al apóstol Pablo. Eso es lo que nos está contando en este libro de Carta a los Corintios. Y si miramos, dice que el Señor Jesús resucitó. Y si miramos, dice en el Salmo 16, del 8 al 10, que a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones, Él no quedó sepultado para siempre, sino que Él resucitó, y es lo más importante, que Él resucitó, Él venció a la muerte, Él no se quedó en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Y dice en el libro de San Lucas 24, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, porque el Señor Jesús, luego que al tercer día resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos. Y dice en el libro de San Mateo, capítulo 28, del 16 al 17, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús fue a la cruz porque Él es Dios y Él venció la muerte. Y fue la única forma como nuestro Padre Dios encontró para traer salvación a tu vida y a mi vida. Y así como Dios le dio poder, le dio potestad en el cielo y en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos da también poder y autoridad para que nosotros no nos dejemos vencer de las obras de las tinieblas, porque lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y con la autoridad que Él nos da. Entonces dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión que tenemos.
primero nosotros creer, recibir palabra, creerla, vivirla y luego también por esa fe enseñarla. Y en el libro de San Marcos capítulo 16 dice: finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A veces la dureza de corazón es lo que nos impide creer la palabra de Dios, vivir conforme a las Escrituras. En el libro de San Lucas capítulo 24 versículo 16 dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, camino de Emaús, el Señor se apareció a 2 discípulos que iban hablando de la resurrección del Señor Jesús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, después de la resurrección, se fue presentando a cada uno de los discípulos. Y dice el apóstol Pablo: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Dios quiere que nosotros vivamos en la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que la creamos y la vivamos. Después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos, y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesús se apareció a todos sus discípulos y al último que se le apareció fue al apóstol Pablo. Y vamos a escuchar cómo fue que el Señor Jesús se apareció a Pablo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto fue al apóstol Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Levántate. Dios nos invita a nosotros también a levantarnos y hacer lo que Él nos diga. Y Él nos lo va a hacer, decir que debemos hacer en su momento. Y dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Estaban como estupefactos porque escucharon algo, pero no vieron nada. Oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice el versículo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y en el libro del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y en el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos cómo Saulo perseguía a los creyentes en Cristo. En ese entonces se hablaba que los creyentes del camino. El camino era porque el Señor se presentó como: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Entonces vemos cómo Saulo, a pesar de que persiguió a la iglesia, él era un hombre de pasión, un hombre ferviente, de convicciones. Y cuando Dios se le aparece, cuando el Señor Jesús se le aparece y se muestra ante él, Saulo tiene un cambio, una transformación total. Y en lugar de perseguir más a los creyentes de Cristo, se convierte en el mejor, para mí, en el mejor de los apóstoles, porque gracias a él el evangelio se extendió a muchos lugares, dice que hasta los confines de la tierra. Él fue el que en la Biblia encontramos quien llevó más lejos el conocimiento de la palabra y el cumplimiento de la gran comisión. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos también esa pasión, ese fervor, esa convicción que Pablo tenía y que podamos cumplir con la gran comisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.